La teoría liberal tiene un enfoque que sustenta sus postulados, el cual es que las relaciones internacionales son esencialmente de naturaleza cooperativa. Esto quiere decir que la cooperación internacional es un rasgo distintivo de la dinámica global, viendo las grandes posibilidades de que los estados y otros actores internacionales colaboren entre sí. En síntesis, los liberales aseguran que mediante el uso de la razón es posible cooperar entre individuos, sociedades y países. Autores como John Locke expresa cómo la modernidad y la racionalidad ayudan a la humanidad a llegar a mejores niveles de convivencia y bienestar. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, observó un estado de paz perpetua entre repúblicas, conforme normas y entendimiento entre países. Sacher y Matthews señalan cómo la colaboración se mantiene respecto al conflicto por la constante modernización que aumenta las acciones colectivas. Francis Fukuyama, con su obra The End of History, señala que después de la Guerra Fría, en el marco del sistema democrático capitalista y del Estado liberal, las posibilidades de conflictos entre Estados disminuyen por el aumento de la colaboración entre los actores del sistema internacional. Los liberales hacen énfasis en que la colaboración no se realiza en todo momento de forma automática, sin conflictos de por medio, por lo que gran parte de sus estudios se enfocan en identificar las dificultades y otros factores inherentes a la colaboración. Para el liberalismo sociológico, los estados y gobiernos nacionales no definen a las relaciones internacionales, incluyendo organizaciones públicas y privadas, universidades, fundaciones, entre otras, y esto es, ya que representan la forma de entendimiento de la dinámica global. Se puede decir que las relaciones internacionales son en esencia relaciones transnacionales del orden cooperativo. Para el liberalismo interdependiente, el aumento de la interacción entre actores internacionales genera relaciones tan profundas y fuertes que inician dependencia mutua. La interdependencia se puede dividir en diferentes tipos, los cuales son interdependencia simétrica, asimétrica y compleja. Para el liberalismo republicano, las democracias liberales no crean la guerra entre sí, tienden a practicar la cooperación. Esta postura tiene orígenes de Kant, quien argumenta cómo el deterioro del conflicto en un contexto global favorece la cooperación. Para el liberalismo institucional, esta tendencia considera que las instituciones promueven, mejoran y aumentan la pertenencia a través del tiempo de la cooperación internacional. Para Keohane, las instituciones son los mecanismos normativos de las relaciones internacionales que influyen en la conducta de sus actores. Según Keohane, las instituciones internacionales pueden caracterizarse de tres formas: las organizaciones intergubernamentales creadas por gobiernos nacionales, los regímenes internacionales, reglas institucionalizadas con menor formalidad y mayor flexibilidad, y convenciones que consisten en prácticas internacionales y normas informales provenientes de las costumbres. La teoría de la transición de poder provee bases teóricas para entender el funcionamiento del sistema internacional, generando implicaciones de política nacional y exterior, considerando el orden internacional en una jerarquía de poder y el grado de satisfacción de los estados con ese orden. Precursor. Organsky describe al sistema internacional como una estructura jerárquica cuyo buen funcionamiento depende de las capacidades de los grandes poderes para generar las reglas y estructura en las naciones en cooperación. La teoría de transición de poder define el poder en función de tres dimensiones: tamaño de la economía, es decir, la productividad medida por el Producto Interno Bruto; tamaño de la población, lo cual determina el potencial de trabajadores o militares; la capacidad política, esto es, la efectividad del gobierno para extraer recursos de la sociedad para alcanzar sus metas. Cabe mencionar que estas dimensiones no son fijas y pueden cambiar y ser modificadas, ya que el país puede tener un poder mediano y pasar a un gran poder. De esta perspectiva, la paz o el orden en un sistema internacional dependen de la colaboración que se tenga entre el poder dominante y las grandes potencias. Jerarquía.
En la parte más alta se encuentra el poder dominante, quien se encarga de establecer y organizar las reglas, incentivos y castigos en los ámbitos de economía, militar y política que interactúan en el sistema internacional. Debajo sigue el conjunto de países que se conocen como grandes poderes, que tienden a ser cercanos al poder dominante y se caracterizan por no tener la población suficiente para convertirse en poder dominante. En un peldaño menor se encuentran los poderes medianos, los cuales tienen dificultades para desarrollar su crecimiento económico y el funcionamiento de sus instituciones políticas. Y en el último peldaño se ubican los poderes menores, con características de pobreza o con severos conflictos internos. Busca una transformación del mundo orientada a la emancipación y liberación que no solo se conforma por normas que señalan lo que se debe o no hacer, sino en el cambio desarrollado por la acción social que está en constante movimiento. Pone sus esfuerzos en entablar diálogos y orientar acciones al entendimiento, distanciándose del enfrentamiento. Carlos Marx, en su tesis 6, sintetiza la promesa de la teoría crítica de la siguiente manera: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En las ciencias sociales se identifica con las dos generaciones de la Escuela de Frankfurt en el Instituto de Investigación Social. La primera generación indagó en las condiciones de reproducción y transformación de la sociedad, su cultura, las relaciones entre individuos, la sociedad y la naturaleza, incluyendo el desarrollo político. La segunda generación alentaba la investigación interdisciplinar, superando el análisis de las clases sociales, incorporando a diferentes ámbitos como la literatura, economía, cultura, filosofía, psicología, entre otros, como la filosofía hermenéutica y análisis del lenguaje, para considerar que toda interacción está medida lingüísticamente y es parte fundamental de la socialización humana. En las relaciones internacionales se encuentra con la inequidad estructural del sistema internacional, a la cual no considera inmutable. La teoría crítica explora la relación que vincula la anarquía entre los estados-nación y la jerarquía económica entre las clases sociales. Para Gramsci, la congruencia de fuerzas políticas y sociales, un bloque histórico utiliza el poder hegemónico en un estado-nación amplio, el cual no se limita a los aparatos políticos, sino que además incorpora a la sociedad civil. La revaloración de la teoría crítica en las relaciones internacionales se atribuye a Robert Cox. Para Cox, la teoría crítica de naturaleza historicista se pregunta cómo es que se constituyó el orden internacional que hoy conocemos. No da por supuestas ninguna relación social, de poder o institucional. Se dirige a todo el complejo social o político para enfatizar la continuidad de los procesos de cambio histórico. Las normas se inclinan en favor de un nuevo orden, contemplando las posibilidades de una transformación estructural. Jürgen Habermas, quien deja de lado el paradigma del enfrentamiento entre clases sociales al enfocar la importancia de las acciones orientadas al entendimiento, caracterizando a la naturaleza humana en sus formas de relacionarse por medio de la acción comunicativa. Robert Cox, quien ha establecido claramente que reconoce que todo el mundo social, político, económico y cultural es alterable y permanece inmutable. De manera similar, a partir de los planteamientos de Habermas, la teoría crítica supera la herencia marxista y propone entrar en la lógica del enfrentamiento para construir, mediante ejercicios y prácticas orientadas al entendimiento, un diálogo que incorpore acciones comunicativas. No queda la menor duda de que en relaciones internacionales el diálogo es preferible a la política de la fuerza y de que éste debe ser abierto e incluyente de diversas posiciones para facilitar la expansión de argumentos, visiones alternativas y escenarios. La promesa emancipatoria no ha sido todavía alcanzada o no se ha materializado definitivamente. Los aportes de los precursores han enriquecido el análisis y fundamento cada vez
con mayor contundencia la promesa de transformación, liberación y emancipación. Un rasgo fundamental de la teoría crítica es la construcción de alternativas. La disposición de una construcción abierta, incluyente y dialogada no es rechazada de ninguna forma. La teoría crítica no transita únicamente por la vía del empirismo, justificando mediante evidencia su argumentación teórica. Identifica como necesario y urgente favorecer la orientación de las acciones al entendimiento, la posibilidad y el potencial de transformación, liberación y emancipación pueden entonces permitir la materialización de la promesa de cambio en las relaciones internacionales. La tarea de la construcción y propuestas teórico-prácticas continúa. Los retos que enfrenta por delante la teoría crítica en relaciones internacionales son formidables y apuntan en la dirección de la acción comunicativa. Hoy día hace falta una reformulación de la teoría crítica orientada a nuestra disciplina y en la construcción real y basada en hechos de mundos deseables.